Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Vera y en este video vamos a platicar acerca de lo que es vivir una noche oscura del alma, qué es y por qué el despertar de la conciencia lleva consigo esta parte intrínseca que muchas veces pues, no queremos experimentar o que es la parte más difícil de este proceso de despertar de la conciencia, del darnos cuenta de la realidad, pero cuando la noche oscura del alma la transitamos con conocimiento, con idea de saber qué es y por qué la estoy transitando, entonces la vivimos de una forma completamente diferente. Precisamente esto es el despertar de la conciencia, el entendimiento, el darme cuenta, el saber. Y cuando sabes, entiendes, comprendes el porqué de las cosas, pues todo se vive de una manera muy diferente. Por eso, si tú estás viviendo un proceso del despertar, del darte cuenta de las cosas, de que la vida que estabas viviendo hasta este momento pues no era como te la habían contado, tú estás abriendo tus ojos a una nueva realidad, pues es importantísimo que sepas de qué va la noche oscura del alma, para que puedas entender que cuando sientas que una idea muy arraigada a ti se está desprendiendo, puedas entender que esa tristeza que se siente, esa sensación de que te están quitando algo que fue muy valioso para ti y que de pronto necesitas porque ya no forma parte de ti, necesitas sacarlo, necesitas ponerlo a un lado. Esa tristeza que se siente cuando estás tomando esa decisión de hacer eso es parte natural de todo este proceso y es muy bueno sentirlo porque después de que esto pase, tus nuevas ideas se van a formular desde otro punto. Vas a tener una idea propia de aquella creencia que alguna vez alguien te dijo que era así y que hoy te estás dando cuenta que no cuadra con tu vida, que no encaja, que no es lo que tú quieres creer ni pensar y que ahora necesitas entender la realidad desde otro punto, pero eso conlleva ese dolor, ese sentimiento de desapego de algo muy importante para ti. En un video anterior yo platicaba cómo viví mi primera noche oscura del alma, que es cuando decido dejar de creer en Dios. Es una decisión propia porque necesitaba armar una idea mía que fuera algo que naciera de mí, de mi entendimiento, de mi comprensión, de mi sensación y no de algo que alguien me contó. La vivo con mucha tristeza porque en ese momento no sabía que se trataba de una noche oscura del alma, no sabía que era un proceso normal del despertar, no sabía que era ese momento cuando sientes que alguien te arrebata algo que era tuyo, pero que sabes que lo tienes que dejar ir y que valientemente necesitas tomar esa decisión de dejarlo ir, pero que duele profundamente. Si en ese momento hubiera yo tenido el conocimiento de lo que estaba viviendo, el entendimiento de ese proceso, pues muy probablemente lo hubiera vivido desde otro punto. Pero me toca vivirlo con mucho dolor, con mucha tristeza. Y esto es precisamente para que si hoy tú estás en ese momento de tratar de entender todo, puedas saber que la noche oscura del alma pasa y va a pasar mucho más rápido de lo que tú crees, pero sobre todo que lo vas a vivir desde un punto de sabiduría y que vas a poder llevarlo. El despertar de la conciencia es un movimiento interior muy fuerte que tu alma está pidiendo, porque necesita que te des cuenta, porque necesita que al darte cuenta repares muchas cosas que has vivido, que has venido haciendo, que a lo mejor vienen de una percepción incorrecta de la realidad. Bueno, no a lo mejor, vienen de una realidad incorrecta, una percepción que no es. Y cuando tú empiezas este proceso de despertar, de entender, de darte cuenta, de saber la realidad de las cosas, entonces empiezas a vivir este proceso de
sensación de que estoy dejando lo que antes yo creía, pero como me lo creó alguien tan importante en mi vida como son mis padres, mis maestros, gente a la que yo le atribuí un poder muy grande porque pues en ese momento eran mayores que yo, desde mi perspectiva, eran sabios, eran muchísimo más inteligentes o habían estudiado más que yo. Entonces empiezo a inconscientemente apropiarme de esas mismas ideologías y las tengo guardadas ahí. El problema es que cuando yo quiero actuar en mi vida y ser una persona con una historia diferente a la de mis padres, pues no me doy cuenta que en mi subconsciente están todas esas cosas que me repitieron a lo largo de mucho tiempo y que tanto por una lealtad a esas creencias como por haberlas estructurado muy bien en algún lugar de mi cerebro, pues ahora yo actúo en consecuencia a esas teorías, ideas, ideologías, y para mí una forma de poder encontrar la solución a la tristeza que estaba yo viviendo con esa noche oscura del alma fue documentarme y fue leer muchísimo. Antes de pasar a la recomendación del libro que yo leí, que fue el primero que me toca leer para mi proceso de entendimiento, quiero dejar claro, porque esto era el tema de hoy, ¿no? La noche oscura del alma. ¿Cómo vas a saber que estás viviendo una noche oscura del alma? Lo vas a sentir porque empiezas a sentir una tristeza que te invade el alma y que no es una tristeza normal, común, de cualquier otra cosa que te toca perder o algo de lo que te enteras. Puedes sentirte muy triste por muchas cosas, pero la noche oscura del alma tiene la particularidad de sentir un desmoronamiento interno que no has sentido nunca en tu vida. Es algo que te contrae el cuerpo. De hecho, yo recuerdo que cuando me toca vivir la primera noche oscura del alma, llegué a mi cama y me acosté en posición fetal sin querer. No me había dado cuenta que estaba así, pero yo necesitaba estar así, necesitaba tener el cuerpo comprimido porque así me sentía por dentro. Me sentía como pequeña y necesitaba comprimirme más todavía para apretarme y sentirme que no me iba a caer, que no me iba a ir a desplazar por otro lado, porque así me sentía. Me acosté en esa posición, lloré todo lo que tenía que llorar. Fueron varios días de sentir esta tristeza, pero cuando empecé a involucrarme en entender lo que estaba sucediendo, que me pude dar cuenta que tenía un nombre, que tenía un diagnóstico y que era la noche oscura del alma, porque así le llaman, porque a alguien así le pusieron a esta tristeza que se siente cuando se te están cayendo todas esas ideas que tienes desde hace muchos años guardadas ahí y te das cuenta de que no son así. Entonces empieza este proceso de dolor, de duelo, pero que después de unos días esta sensación va a pasar. Y no solo va a pasar, sino que te vas a sentir muy tranquilo, como con una paz que tampoco has vivido nunca, porque te vas a dar cuenta que te quitaste un peso que estabas cargando porque tú creías que lo que alguien te dijo tenía que ser así, aunque a ti no te gustara cargarlo. Entonces lo llevabas como un peso que tenías que creer o pensar de esa forma porque te lo estructuraron muy bien. Y cuando tú tomas la decisión, porque ya te volviste consciente de que eso no te sirve, no te gusta y te quieres deshacer, entonces haz de cuenta que te quitas como una mochila, la sientas, sientes que empiezas a caminar hasta más liviano, te sientes diferente cuando vas por la vida, te sientes más claro mental,
sientes que tus ideas están bien estructuradas, te sientes bien contigo porque tomaste una decisión valiente. Bueno, empiezan a pasar una serie de cosas que son muy bonitas, que las vas a experimentar, que las vas a sentir en tu cuerpo, en tu mente. Tu mente va a tener muchísima claridad de pensamiento y vas a sentir una paz inmensa, de verdad, una paz que nunca has experimentado y una sensación de el cuerpo más liviano, como si estuvieras caminando pero flotando a la vez. Te vas a sentir muy bien contigo mismo, porque créeme, el experimentar todo esto, es decir, el tomar la decisión de sacar tus ideas, no es una decisión que haga cualquier persona. No cualquier persona lo puede hacer. De verdad, lo sé porque yo viví 45 años de mi vida sin poder tomar estas decisiones hasta que la vida me obliga a hacer que yo me dé cuenta y le hago caso a este llamado, porque podía decir no quiero, porque es un compromiso muy grande lo que conlleva el despertar, el proceso, el camino del despertar es un compromiso muy grande que tiene muchas cosas que tienes que ir sabiendo, investigando, leyendo, y todo esto es trabajo. Es trabajo porque necesitas hacer un cambio, pero hay personas que empiezan a vivir este proceso y vuelven a cerrar los ojos y dicen, no, porque todo esto es muy difícil, implica mucho tiempo, implica mucho compromiso y no quiero vivirlo. Entonces empiezan a involucrarse con distractores, ¿no? El teléfono, series y cosas que no ayudan, que no sirven para un despertar, porque no están haciendo que tu cerebro piense de otra forma, sino simplemente siga dormido, siga igual, siga en la línea recta como lo has vivido toda tu vida. Y entonces hay mucha gente que obstaculiza el proceso del despertar, más bien lo bloquea para no seguirlo viviendo. Y la persona que sí toma las riendas, que sí toma el control y se vuelve valiente para enfrentar el despertar de la conciencia, es a esta persona la que va a tocarle vivir cosas pues que lo van a mover, pero que finalmente todo tiene un regalo y una compensación. Y de verdad te vas a dar cuenta cuando pase un determinado tiempo y tú puedas decir, wow, hoy soy una persona totalmente diferente a como empecé, soy una persona que entiende el porqué y hoy la vida tiene sentido, tiene un porqué, tiene una razón de ser. Ahora entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan, para qué las tengo que vivir, qué es todo esto que no es circunstancial. Y pues en el momento en el que a mí me toca estar viviendo este proceso de entendimiento, me sale una sugerencia en Google para leer un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y en ese momento, como yo quería encontrar respuestas muy rápidas, empiezo a escuchar el audiolibro. Pero recuerdo que cuando lo empiezo a escuchar, detenía el teléfono porque era como cuando te entra una idea de algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Entonces yo decía, no puede ser que esto sea así y yo toda la vida haya creído otra cosa. El libro de los secretos de la mente millonaria es este, que es un libro maravilloso, es un libro que aun cuando pueda tener una entonación financiera, de conocimiento, pareciera que solo hable de pues, cosas que tienen que ver con el dinero y con las finanzas, en realidad es un libro espiritual. Es un libro espiritual. ¿Y por qué le llamo un libro espiritual? Porque este libro te mueve el espíritu, te mueve el entendimiento, y cuando una información hace eso, esa información es espiritual. De verdad, no podría yo llamarle de otra forma, porque para mí este libro
Cambió totalmente mi forma de creer cómo se ganaba el dinero. Y ahí fue como la segunda creencia que se desmorona en mí, porque la primera fue la idea de cómo conceptualizaba a Dios, pero cuando leo este libro fue que toda mi ideología sobre el dinero y cómo se gana el dinero y qué es en realidad el dinero se cae. Y entonces empiezo a estructurar una nueva forma de ver lo que es el dinero, el poder que tiene, la gran conexión espiritual que tiene el saber cómo generar riqueza, abundancia y prosperidad. Es un libro que cambia la mentalidad totalmente y lo recomiendo muchísimo. No es un libro que nos va a hablar del despertar de la conciencia ni de la noche oscura del alma, pero es un libro donde se caen los velos del entendimiento de pues esa narrativa que por lo general nuestros papás nos decían o escuchábamos porque pues pudimos haber vivido momentos de carencia en la familia donde a lo mejor nuestros padres discutían y se escuchaban pues diálogos donde se decía que pues, el dinero es malo, que los ricos no son buenas personas, donde el ser ambicioso es malo, donde si tienes mucho dinero la vida te va a castigar de alguna forma, el dinero trae desgracias y cosas que son pues legados que quedaron en la memoria de nuestros padres porque los padres de nuestros padres también decían esa narrativa, ¿no? Y todo eso se va transmitiendo de generación en generación. Y cuando tú logras decir, bueno, quiero entender las cosas desde otro punto, porque hay gente rica que es una buena persona, porque hay gente que está ganando tanto dinero y no tiene que experimentar desgracias, porque yo creo esto. Entonces, eso es de nuestros pensamientos inconscientes que todo el tiempo están afectando cuando quiero hacer una cosa, pero en mi inconsciente hay otra y no me permite avanzar. Y eso es de los momentos en los que puedes experimentar también una noche oscura del alma, cuando te das cuenta que creencias como cómo puedes generar abundancia sin que tenga que ser algo malo, cómo puedes volverte millonario porque es parte de los seres humanos experimentar la abundancia, la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad económica, todo esto es parte de lo que vinimos a experimentar los seres humanos. Por derecho tendríamos que estar experimentando esa abundancia y esa plenitud, pero como no lo sabemos porque creemos que no nos los merecemos, porque creemos que el dinero es malo y todas esas creencias, entonces cuando ves información como esta, lees libros como estos, puedes experimentar aquí ese momento de la noche oscura del alma, porque entonces te das cuenta que todo aquello que te dijeron alguna vez es una mentira y duele darte cuenta de cosas así, porque has vivido toda tu vida en una posición que no te ha gustado, pero por no entender, por no saber, por lealtades que les has guardado a las personas que te hicieron creer que estas creencias eran reales, pueden ser tus padres o cualquier otra persona que haya sido importante para ti, entonces no quieres deshacerte de esa idea, además por miedo a que alguien, algo superior, te castigue por estar pensando de esta forma. Y eso es lo primero que nos tenemos que quitar de la mente. Y libros como este son la herramienta indispensable para que nuestra vida pueda cambiar. Toma decisiones drásticas para que puedas acelerar tu proceso del despertar, porque créeme, vivir dormido no nos sirve de nada. Vivir con las creencias de alguien más no me sirve para evolucionar. Y de hecho, voy a pasarme toda la vida rodando, yendo, viniendo, sin ni siquiera entender para qué estoy en este planeta, en este plano, en este momento de la historia de la vida. No lo voy a entender si no me involucro en aprenderlo. Así que no tengas miedo de hacer que tu vida viva un despertar,
por tener miedo a vivir las noches oscuras del alma. No, 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 porque va a ser muchísimo peor que te quedes ahí, que te quedes con esos conocimientos tan cerrados, tan obstaculizantes, que no te van a dejar experimentar lo que vinimos a experimentar, que es la plenitud, la felicidad, el gozo, el sentirte que perteneces a este planeta y que tu tiempo tiene que ser bien aprovechado con cosas maravillosas, pero no nos podemos dar cuenta si estamos viviendo en nuestras creencias limitantes, pensamientos de miedo, sensaciones de separación, ese sentimiento de no merecimiento. Así que toma la decisión valiente de atreverte a despertar, a abrir los ojos, a darte cuenta y a tener que vivir lo que tengas que vivir. Entre eso, las noches oscuras del alma, que no son más que un momento de, ¿así era esto? Ah, ok, y ya lo entendí, me duele, porque era una creencia muy arraigada, pero esto me va a dar un paso más para llegar a mi objetivo, que es ser feliz. Así que atrévete a vivir un despertar con todo lo que esto conlleva. Y si tienes dudas o quieres sugerencias o quieres compartir tu experiencia de cómo tú has transitado la noche oscura del alma, déjalo ahí en un comentario, porque esto nos ayuda a todos a vivir una mejor evolución en nuestra vida. Saludos y nos vemos muy pronto.